Extremadura es para mí el olor feliz de la infancia, la limpieza inconfundible de una forma de hablar que me perteneció y que de algún modo todavía me pertenece. El susurro perdurable de una legión de antepasados que sobreviven en mí, la hospitalidad antigua de la gente, el color de los atardeceres inacabables del verano, el recuerdo imposible de una patria perdida. Extremadura es para mí el mundo, el mundo. Volamos hoy hacia un sueño, una ilusión de piedra vieja, arte y futuro que se llama Mérida. Mérida ejerció en los tiempos antiguos una poderosa fascinación. Los visigodos se sintieron fascinados por la belleza de la antigua ciudad romana, pero la sugestión que despertó sobre el ejército árabe de Muza debió ser enorme. Entre ese ejército corría la leyenda de que Mérida estaba llena de tesoros y de que el botín sería grandioso. El mito de la ciudad lo crean también los propios cronistas árabes al hablar de Mérida como una ciudad llena de maravillas, de opulencia y esplendor. En realidad, la creación de Mérida había tenido que ver con el control del paso de la Vía de la Plata, y toda la comarca que rodea la vieja ciudad se relaciona igualmente con la importante vía de comunicación. Mérida, hoy como entonces, es un nudo de caminos entre el norte y el sur, el centro y el oeste peninsular. Por ella pasan las dos vías de comunicación más importantes, la que comunica Madrid con Lisboa y la que se dirige hacia Sevilla o hacia Castilla. Las tierras de Emérita Augusta eran ricas en vides y olivos. De hecho, los emperadores pusieron impedimentos a su exportación para no hacer peligrar el vino de Itálica. Los caldos de la zarza o de las cercanías de Tierra de Barros, las aceitunas y el aceite de por aquí, fueron siempre hasta hoy apreciados y estimados. Elemento importante de esta riqueza es el Guadiana, que con sus afluentes da a estas tierras uniformidad dentro de las características individuales que cada una posee. El Guadiana crea riqueza y ha cambiado en muchas zonas el paisaje. En tiempos de los romanos, cuidadores de los ríos y constructores de embalses, se desarrolló por aquí una agricultura hortofrutícola, sobre todo de aquellos frutos que tanto les gustaban, el higo y la almendra. La historia de Mérida se cuenta hoy de nuevo con las letras del esplendor, pero hubo un tiempo en que esas crónicas se escribían con las letras de la derrota. Desde que fue arrasada en el siglo IX, solo las ruinas podían explicar lo que un día había sido. De hecho, desde ese momento toda esta comarca languideció, viendo cómo los vientos de la historia apenas se detenían en ella. En la transición con la Tierra de Barros, a la vera de la antigua Vía de la Plata, Torremejía debe su nombre al caserío surgido en torno al palacio de don Gonzalo Mesía, maestre de la Orden de Santiago. La casa solariega se construyó según los cánones de la época, pero incorporando elementos romanos de la antigua Mérida. Y es que Gonzalo Mesía, un enamorado del esplendor romano de la desaparecida Emérita Augusta, a la hora de construir su mansión, quiso hacer un verdadero homenaje a aquella cultura clásica. Arroyo de San Serván,
fundada también por otro maestre santiaguista, Lorenzo Suárez de Figueroa, y también cercana a Tierra de Barros, tiene un peso histórico digno de reseñar, pues las huellas de su pasado más lejano están visibles en las pinturas rupestres que se encuentran en las cuevas y abrigos de las Sierras de la Moneda y la propia de San Serván. Pero tienen también su peso, aunque sea al calor de la leyenda. Una de ellas, la más conocida, cuenta cómo dos legionarios romanos, Serván y Germán, abandonan el ejército y se dedican a la vida eremítica en la sierra a la que darán nombre. Fueron apresados y decapitados en Cádiz. En su honor se levantó una ermita de la que hoy solo quedan las ruinas. También romana y perteneciente a la Orden de Santiago, Calamonte es la segunda población en importancia de la comarca, después de Mérida, de la que la separan apenas unos pocos kilómetros. Una cercanía que ha hecho que su relación sea desde antiguo muy intensa. Calamonte es lugar de vides, tierra agrícola en un llano fértil que los romanos y los árabes no se cansaron de trabajar y cuidar. Hoy, además, es un pueblo de futuro asegurado y donde, aparte de los naturales del lugar, es residencia para muchos de los que trabajan en Mérida. Mérida, capital de la comunidad autónoma, es en sí misma un viaje a la historia. Los románticos persiguieron lo clásico. Hölderlin, el poeta alemán, enloqueció pensando en Grecia. Lord Byron se fue precisamente a Grecia para luchar por su antigua democracia y allí encontró la muerte. Otro poeta inglés, John Keats, está enterrado en Roma, la ciudad que más amó. Mérida es una ciudad clásica y no es extraño que el mejor de nuestros románticos, Mariano José de Larra, viniera a conocerla, escribiera sobre ella y la dibujara. Larra, en tiempos de desolación, se preguntó qué quedaba de las antiguas huellas de un mundo clásico que parecía perdido para siempre. Hoy, sin duda, estamos mejor preparados para acercarnos a algunas posibles respuestas. Después de un siglo XX donde el arte ha tenido como elementos básicos la desarmonía, la irracionalidad y la expresión de la destrucción, el arte clásico, el arte romano de Emérita, se presenta como un canto a la armonía, la razón y la vitalidad. La arquitectura, la escultura, la pintura, la cerámica o el mosaico tienen en esta ciudad un doble fin: crear belleza y ser útiles. Roma quiso enseñarnos que la belleza debe estar siempre al servicio de algo, que por supuesto puede ser terrenal y prosaico, como el poder, el bien público o la diversión. El Teatro Romano es uno de los monumentos más importantes y el más visitado. Se construyó casi al mismo tiempo que la propia ciudad. Tiene un aforo para unas 6.000 personas y una ingeniería que permite a la voz de los actores llegar desde el escenario a la grada de forma nítida. Actualmente el teatro acoge uno de los más importantes certámenes teatrales con representación en época estival y con la participación cada año de los actores con más renombre. Muy próximo al Teatro Romano se encuentra el anfiteatro. Nadie sabe por qué no está considerado como un icono de una mayor potencia visual, pues hay en él elementos plásticos de gran belleza, empezando por su ruina y terminando por su leyenda. El circo o hipódromo debió ser uno de los más grandes del mundo romano, con un aforo de unos 30.000 espectadores. No es extraño, Emérita era una ciudad de ocio, o donde el ocio se valoraba de forma extraordinaria.
llamada Casa del Mitreo son los restos de una casa señorial que imaginamos dispuesta sobre 3 patios con sus habitaciones, sus dependencias, sus jardines, sus termas. El caminante incansable en su recorrido por esta ciudad de historia y arte se asombra ante el Arco de Trajano, majestuoso, como una pintura romántica, rodeado de casitas populares. Y pese a su nombre, no se corresponde con la época de este emperador nacido en Itálica, la sevillana Santiponce. O ante el templo de Diana, destinado al culto imperial que no al de la diosa de la naturaleza, y es el único edificio religioso que se conserva de los 3 que existieron. O el pórtico del Foro, cercano al templo de Diana. Con el acueducto de San Lázaro se pretendieron salvar las crecidas del río Albarregas y conducir las aguas subterráneas al teatro, al anfiteatro y al centro de la ciudad. Solo 3 pilares se conservan. El grandioso acueducto de los Milagros fue construido también para llevar a la ciudad el agua del embalse de Proserpina, salvando la concavidad del río Albarregas que desemboca en el Guadiana un poco más adelante. Una obra grandiosa de unos 830 metros de longitud, con una altura de 25 metros. Un día cualquiera en el pantano de Proserpina, uno se puede preguntar qué queda aquí de la antigua Roma. Las garzas cruzan encima de la superficie del agua, mientras la música de una emisora de radio se escucha en algún chiringuito. Pero la visión no deja de ser clásica. Están el agua, el granito y el bosque de encinas y alcornoques detrás. Lo clásico, como hoy lo entendemos, permite tener visiones como esta. Son como un sueño del pasado que ayuda a dar nuevas dimensiones al presente. Y el sueño está aquí, pese a que Proserpina no haya abandonado ese carácter de antigua charca con el que nació. Una charca posiblemente pobre, pues pobre es el arroyo de las Pardillas, de donde provenía el agua. Tal vez por eso, previsores hicieron un trasvase desde el arroyo de las Adelfas a fin de aumentar el caudal. Desde aquí los ingenieros romanos construyeron un canal de 10 kilómetros que se coronaba en el acueducto de los Milagros. De la época romana data la mayor parte de la monumentalidad de Mérida, pero un recorrido sereno y sosegado permite encontrar algunos otros de los tesoros que además esconde.
Por ejemplo, recuerdos de los visigodos en el museo situado en el antiguo convento de Santa Clara. Y en algunos rasgos de la Basílica de Santa Eulalia, donde están los restos de la mártir y de algunos arzobispos emeritenses. Declarada Monumento Nacional por las muestras de arte paleocristiano, visigodo, bizantino y románico que encierra. En el exterior se conserva el hornito, construido en honor de la mártir, hoy convertido en auténtico centro de veneración cristiana. En la Plaza de España se levanta, según investigaciones, sobre la iglesia arzobispal de Mérida de época visigoda, la concatedral de Santa María. La invasión de los bárbaros había causado las primeras pérdidas de consideración al derribar gran parte de los monumentos romanos. Sin embargo, cuando llegaron los árabes todavía quedaban muchos en pie a tenor de los escritos de Muza. Los musulmanes, que estuvieron aquí más de 500 años, pese a admirar a la Mérida romana, fueron los responsables de su mayor destrucción, porque desmantelaron los edificios para construir mezquitas o los derribaron para borrar una herencia cultural que no encajaba con sus preceptos religiosos y políticos. Con la Alcazaba, el mundo árabe penetra en Mérida y el río penetra en la ciudad. Un recinto militar construido para la protección de la urbe que sirvió tras la reconquista de mansión a los caballeros de la Orden de Santiago, que ampliaron las dependencias y las reformaron por completo. Desde el siglo XIII se le conoce con el nombre de conventual y reconstruida hoy es sede de la presidencia de la Junta de Extremadura. Cementerio, calzadas, murallas y casas que hablan de barrios romanos, visigodos y árabes, ubicados en este lugar junto al río y la Alcazaba, y donde se han adecuado edificios públicos preservando las ruinas. Ahí están la Biblioteca Jesús Delgado Balondo, obra del arquitecto Luis Arranz Algueró, que proyectó el edificio como 3 cubos entrelazados, ubicados en la orilla izquierda del Guadiana. También, al lado del río, el Palacio de Congresos de Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano. Rotundo, sobrio, con una elegancia exquisita en la textura de su piel. A tu lado, tanto has sufrido, que tanto has olvidado, que paguen otros por tus pecados. Cambia el cielo gris por un cielo azul. Soy distinto a ti, soy igual que tú, igual que tú. Ciudad son tu cárcel y tu hogar, donde te otorga calla, el que no calla estalla, donde el alma y la razón bajo llave en un cajón. Cuantas más razones das, a mí más me cuesta soñar, a mí más me cuesta olvidar. Le has puesto precio a mi piel, en un mundo todo a 100. Un puente es algo que va más allá de la utilidad, algo que ingresa directamente en el apartado de la hermosura. Este, de singular belleza, fue la primera obra romana levantada en Emérita Augusta, y verlo todavía así, sobre el Guadiana, reflejándose en los distintos colores de sus aguas, es toda una delicia. Puente estratega que protegía todo el este, además de su propia colonia, con sus 60 ojos y otros más pequeños que hacen de descansadero. Sus 792 metros lo hacen el más largo del mundo romano, a excepción del de Apolodoro sobre el Danubio.
Las aguas del Guadiana siguen pasando entre sus ojos, solemnes, como lo hicieron en los últimos siglos, con las garzas picoteando cerca, en las islas. La verdad romana de Mérida se concentra en su Museo Nacional, frente a la entrada del teatro y del anfiteatro. En su armonía exterior puede observarse la obra del arquitecto Rafael Moneo, que utiliza el ladrillo como materia básica, con un estilo y unas formas que recuerdan claramente el arte romano. Es una de las obras más tradicionales del arquitecto navarro desde el punto de vista figurativo. En ella formula un lenguaje espacial y plantea el retorno al pasado en las técnicas, los significados y los contenidos, sin olvidar el presente y el futuro. A través de sus más de 36.000 piezas, todas ellas procedentes de Mérida y su comarca, y de los paneles expuestos, se puede conocer a fondo el legado de la ciudad y saber de la vida cotidiana de una colonia romana. En realidad, la obra de Moneo hace entrar a Mérida en el siglo XXI de la arquitectura, y lo hace con un tipo de edificación que anuncia los nuevos tiempos. Tiempos donde la arquitectura será más ecológica, más armónica con el entorno y, sobre todo, más humana. La Gran Mérida, la ciudad fundada por Augusto en el año 25 a.C. para ser la cabeza visible de la Ruta de la Plata y de todo el occidente peninsular, vive hoy su historia mirando a la actualidad y a la modernidad, pendiente de los nuevos tiempos que se plasman en la arquitectura actual de nuevas obras, que modernas y funcionales hacen de la ciudad todo un referente. Mérida, que conserva ese aire tranquilo y sereno de ciudad pequeña, progresa como capital que es de la autonomía, con una oferta económica, cultural y turística singular. Un lugar que desde la historia aparece lleno de rumbos, de visiones, de futuros y también de sueños. Uno mira estos pueblos, estos paisajes, este ir y venir de sus gentes y comprende de un solo golpe de intuición el argumento vital de esta tierra extremeña. La belleza, el dolor, la alegría, la soledad, el esplendor y la miseria. Aquí está todo lo que somos y fuimos. La trama de nuestra historia y de nuestro singular modo de ser y de vivir.